de Prensa con Juan Carlos Iragorri. ¿Se cerrará esta medianoche el gobierno de los Estados Unidos? ¿Se caerá el gobierno de Italia tras el retiro de los ministros de Berlusconi? ¿Fallan los sistemas en México para detectar las tormentas? ¿Merecen la beatificación Juan XXIII y Juan Pablo II? ¿Y que las mujeres no deben conducir porque les daña la salud?, dice un jeque saudí. Comienza Club de Prensa desde Washington. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos a 3 cuadras de la Casa Blanca desde Washington y gracias a los invitados al programa en el día de hoy. En primer lugar, el corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex, José López Zamorano. Bienvenido como siempre, Pepe. Gracias. Pablo Pardo, corresponsal del Mundo de Madrid. Bienvenido también a este programa. Muchas gracias. Y Moni Jensen de NTN 24. Bienvenida igualmente. Gracias. Bueno, la primera noticia, y la han cubierto ustedes muchísimo, tiene que ver con este titular en todos los periódicos de Estados Unidos y diríamos que del mundo, de que si no hay un acuerdo o si no ceden los miembros de la oposición republicana en el Congreso aquí en Washington, el gobierno de Estados Unidos podría cerrar. Eso significa que si a partir de las 12 de la noche, o si antes de las 12 de la noche de hoy, los republicanos en la Cámara de Representantes no acceden a lo que quiere el presidente Barack Obama, se irían más o menos a la casa unos 800,000 trabajadores norteamericanos, esencialmente los que están cuidando los museos, los parques nacionales, algunos funcionarios de la justicia. No se verían afectados lo que se llaman los servicios esenciales. El lío es el siguiente, el lío es que los señores republicanos de la oposición, que son mayoría en la Cámara, se niegan a aprobar una extensión del presupuesto para poderles pagar el sueldo a los trabajadores, a menos que el presidente Obama ceda y retrase por lo menos por un año el hecho de que entre en vigor la reforma a la sanidad, que fue su principal bandera de campaña en la primera elección presidencial que él ganó. ¿Cree usted que la situación está tan complicada que no va a haber un acuerdo de aquí a la medianoche de hoy y que a las 12:01 habrá casi 1 millón de trabajadores de Estados Unidos en la casa? Está complicada porque no se ve una solución racional a la vista, debido a que el tema está siendo básicamente puesto como rehén por una minoría de conservadores ultra en la Cámara de Representantes, que obviamente tienen rebasado al líder John Boehner y a su nomenclatura, bajo la lógica de que lo que no pudieron lograr a través del proceso legislativo y democrático normal, que es de tener una iniciativa de ley como la Ley de Salud Asequible, ahora lo quieren hacer a trasmano a través de estas estrategias parlamentarias, condicionando no solo el cierre del gobierno, que si bien podría tener implicaciones, por ejemplo, por el cierre de embajadas, consulados en política exterior, también condicionándolo a un tema que es sumamente más importante, que es la posibilidad de elevar el techo de la deuda. Estados Unidos sería declarado en insolvencia financiera, Juan Carlos, el 17 de octubre, a menos que haya un acuerdo en conjunto de los temas presupuestales. Es un tema muy serio, es una crónica de una parálisis anunciada, y a mí lo que me preocupa, después de haber visto 21 horas de esta perorata de Ted Cruz en el Senado, es la deshonestidad intelectual con la que se toca el tema de salud, ¿no? Él habla de algunos temas que evidentemente han creado polémica. Sabemos que, por ejemplo, hay algunos sindicatos que se oponen a algunas cosas, algunos demócratas como Joe Manchin están diciendo que hay cosas que deben mejorar porque impactan, por ejemplo, la contratación. Pero el hecho de decir como que esta ley es el anatema, cuando realmente surgió en momentos que había 48 millones de personas sin seguro médico, cuando de esos 48 millones, 15 millones eran latinos, ¿no? Cuando las aseguradoras, y nos consta por la relación que tenemos con ellas, te negaban constantemente tratamientos porque tenías enfermedades preexistentes, etcétera. Es como si todo hubiera sido muy bien hasta que llegó la Ley de Salud Asequible, y no es así, ¿no? Por la otra parte, yo creo que también la administración Obama tiene responsabilidad. No ha sabido vender bien la Ley de Salud Asequible. Yo creo que levante la mano quien sepa exactamente de qué se trata. No hay datos muy claros de ello, algunos elementos que se saben, pero no todos en su conjunto. Y él mismo abrió la caja de Pandora de este tema, de la renegociación del tema, cuando permitió una exención a las empresas, menores empresas, de este mandato de contratación por 1 año. De tal manera que estamos en esta tormenta perfecta. Yo creo que el presidente en este momento tiene la razón de no negociar temas como la operación del gobierno y el tema de la elevación de la deuda, por el hecho de que estos republicanos quieren mover la ley de salud. Creo que está muy complicado. Hoy el Senado tiene que tomar un voto decisivo, que es en relación con la propuesta que aprobó el fin de semana la Cámara Baja. Lo más probable es que ellos aprueben una ley limpia, que regrese nuevamente a la Cámara Baja y que hoy nuevamente, como en un final de fotografía maratónico, antes de la medianoche sepamos
Uno, si los republicanos entraron a la era de la razón y por lo tanto aprueban una ley que deje de fuera los condicionamientos. O dos, si entramos en un periodo de parálisis similar al que ocurrió hace 17 años con consecuencias políticamente más negativas para los republicanos que para los demócratas. Justamente iba a ese punto porque en 1995 ocurrió algo parecido. Se cerró parte del gobierno durante 28 días, en dos periodos, el primero del noviembre 4 al 9 y después de diciembre a enero del 96, era la presidencia de Bill Clinton. Pero yo me pregunto si este sistema del cual se ufanan los estadounidenses, del de checks and balances, el de pesos y contrapesos entre las ramas del poder público, en este caso el legislativo y el ejecutivo, no se ha salido de madre, porque parece como que el Congreso tiene ya unos poderes, parece que estuviéramos ante una especie de poder ejecutivo congresional, como dicen algunos analistas. A uno le llama la atención que la primera potencia del mundo esté en semejante problema. Sí, aunque yo creo que esto, ahora está muy de moda hablar, por ejemplo, de la política disfuncional en Estados Unidos y de lo disfuncionales que son las instituciones. Creo que en realidad las instituciones en Estados Unidos han sido disfuncionales desde siempre. Es decir, Estados Unidos es un país que tiene, desde el principio de su historia, una tensión muy grande entre las ciudades y las zonas rurales. Y esto ya empieza en el momento en el que se discute la Constitución. Y de hecho, los estados del sur, que eran rurales, llegan a un compromiso que es el compromiso de las 3/5 partes, que es en virtud del cual cada esclavo le da a su propietario 3/5 partes de un voto. Si alguien tiene 10 esclavos, puede votar 7 veces, una por él mismo y 6 por los esclavos que tiene. Y esto era porque si no los estados rurales se iban porque tenían menos población. Y ahora vuelve a pasar lo mismo, es decir, todos estos republicanos son republicanos de áreas rurales. Las mismas áreas rurales que ahora mismo, por ejemplo, están queriendo secesionarse de los estados. Aquí en Maryland, el oeste de Maryland quiere separarse de Maryland, el norte de California también, el noreste de Colorado también, porque dicen que el estado está tomado por liberales, comunistas, etcétera. Entonces, yo creo que la historia de Estados Unidos es una historia con muchísimas tensiones que los americanos han olvidado muy convenientemente dentro de la educación que reciben y de la historia que estudian. Es decir, Estados Unidos es un país que tiene de 44 presidentes, el 9%, es decir, 4 han sido asesinados. Uno de ellos por un anarquista, otro de ellos por un esclavista del sur y otro que ahora se cumplen 50 años y todavía no sabemos por quién. Entonces, yo creo que esta disfuncionalidad de Estados Unidos es muy común, mucho más de lo que verdaderamente se piensa. Las zonas rurales de Estados Unidos son muy especiales y son muy diferentes de las zonas urbanas. ¿Les costará muy caro esto a los republicanos? Sí, pero es disfuncional, pero hasta el momento y con excepciones ha funcionado aquello de pasar el presupuesto, de que el gobierno siga funcionando. Yo creo que lo que ha sucedido en este momento es una cantidad de variables que se han juntado en un día, en un largo lunes que será y donde se amenaza con cerrar el gobierno, que por cierto tiene un valor mucho más simbólico que práctico, pues que se cierren los museos no es el fin del mundo, que haya una vergüenza mundial que los Estados Unidos no sean capaces de ponerse de acuerdo para mantener el gobierno funcionando es mucho más grave. El impacto en los mercados en caso de que se llegue a prolongar este cierre también es muy grave. Pero lo que está pasando y lo que estamos viendo aquí es, primero, la fractura total de una relación que venía muy mal, que es la relación entre los demócratas y los republicanos. Segundo, una guerra civil dentro del Partido Republicano, alimentada con mucha gasolina y dinero por una fundación que se llama The Heritage Foundation, que era hasta hace un tiempo un think tank, un centro de pensamiento serio, y que en este momento ha sido invadido por un brazo político que lo que está haciendo es una guerra adentro del partido. O sea, si uno es un congresista republicano en Estados Unidos, uno tiene el Heritage Foundation vigilándole sus votos y poniéndolos en un lugar público, amenazando con darle fondos a su contrincante republicano si los votos no coinciden con una agenda de extrema derecha. Es el brazo armado y económico del partido del T, que es el que en este momento tiene en jaque al gobierno y al líder de la mayoría republicana en la Cámara. El señor John Boehner, que es un zorro político de vieja data, en este momento está completamente en jaque. Por un lado, si llega a ceder ante algunas de las presiones de los más moderados, lo van a sacar del liderazgo. Es así de simple, porque en este momento no tiene el poder para quedarse. Y si se queda firme en una posición completamente radical de no ceder ante el presidente Obama, realmente el público le va a meter la culpa a él y al partido. Solamente quería matizar un par de cosas. O sea, que se cierra el gobierno tampoco es tan excepcional. Es decir, en 1991 o 1990, creo recordar,
en pleno despliegue de tropas en Irak, en Arabia Saudí, antes de echar a Irak de Kuwait, también se volvió a parar. Es decir, este tipo de peleas son relativamente comunes en Estados Unidos. Hay que recordar las peleas de Franklin Delano Roosevelt con el Tribunal Supremo. Hay que recordar que hace 50 años Estados Unidos estaba metiendo al ejército, a la Guardia Nacional, en las universidades para que dejaran entrar a los negros. Es decir, que lo de la disfuncionalidad yo creo que viene de bastante antes. Y en la Heritage Foundation yo creo que es consecuencia de algo que lleva pasando desde hace 40 años. La Heritage Foundation se funda como una escisión de un think tank conservador precisamente para influir en el gobierno en los años 70. Y bueno, cuando tú alimentas este tipo de monstruos, pues al final el monstruo te acaba comiendo. La Heritage Foundation, no olvidemos, son los que dijeron que la legalización de los latinos no se podía hacer porque los latinos son más tontos que los anglosajones. López Zamora. Bueno, yo solamente un punto, ¿no? A mí lo que se me hace serio no es tanto que sea o no disfuncional, qué gobierno es funcional en el mundo, damos la vuelta a América Latina, Europa. El problema aquí es que se está utilizando una táctica pseudo parlamentaria para subvertir el proceso democrático. Estamos hablando de una ley que fue aprobada por el Congreso, por las dos cámaras, que fue adjudicada legalmente, que fue promulgada por el Ejecutivo y que además fue santificada, si le queremos decir, por la Suprema Corte de Justicia, que determinó que el mandato individual, la reforma sanitaria, era legítima. De tal manera que, usando una táctica parlamentaria para subvertir ese proceso democrático, ¿quién le dio la soberanía a Ted Cruz o a un grupo de 20 o 40 personas en la Cámara Baja? Nadie. Eso es lo grave del tema. Es una apuesta matemática. Los republicanos apuestan a que la gente le tiene más miedo a Obamacare, a la ley de reforma sanitaria, que al cierre del gobierno. Y a eso le están apostando. Es realmente curioso. Bueno, por si no faltaran problemas en los gobiernos, hay líos en Italia, Pablo, porque el fin de semana renunciaron los 5 ministros que representan el partido de Silvio Berlusconi, quien fuera jefe del gobierno, y quien acaba de ser condenado a 4 años por fraude fiscal. Presentaron la renuncia del ministro de Justicia, la de Agricultura, el de Sanidad, el de Transportes y el de las reformas constitucionales. ¿Qué pasa ahí? Que el Ejecutivo, el gobierno italiano, que está encabezado por Enrico Letta, un hombre de centro izquierda, apoyado, como decía hace un instante, por Berlusconi, pues se ha quedado sin ese respaldo y se puede caer. Sin embargo, el señor Letta ha decidido presentarse hoy ante el Congreso a ver si le dan una moción de confianza, con lo cual está buscando el apoyo de gente de centro derecha como Mario Monti, que fue comisario europeo, como el democristiano Pier Ferdinando Casini y como el presidente de la Ferrari, Luca Di Montezemolo. Yo no sé hablar italiano muy bien, pero la realidad es esa. No es raro que en Italia se caiga un gobierno, pero ¿a dónde irá a parar esto? Bueno, esa es la gran cuestión. Berlusconi efectivamente está aplicando pues las mismas técnicas que los republicanos en Estados Unidos. Si no consigue algo directamente, pues utiliza su minoría de bloqueo. En este caso, además, en Italia es también muy problemático. O sea, nos pueden esperar unas semanas muy tensas. Hoy ya la apertura, Wall Street caía 150 puntos, el Dow Jones, y la combinación de Italia más la combinación de Estados Unidos, pues por ejemplo, a países como el mío, España, le pilla en medio y nos puede destrozar. Esto puede crear muchísima incertidumbre, a pesar de que ahora mismo hay mucha tranquilidad en el mercado. Si esto hubiera pasado hace un año o dos, ahora mismo sabe Dios dónde estaría la deuda italiana y todo, pero aún así se está jugando con muchísima incertidumbre. Italia no está llevando a cabo prácticamente ninguna de las reformas que Alemania quiere y que los mercados financieros quieren. El gobierno está completamente paralizado y esto es un paso más en esa dirección. Y hasta que a Berlusconi, por decirlo de una forma un poco directa, pero hasta que Berlusconi no desaparezca de la escena política italiana, la política de Italia, que por sí es muy poco funcional, va a seguir siendo completamente catastrófica. Y la condena de Berlusconi es por el caso Mediaset, porque su imperio de comunicaciones transmitió una cantidad de películas de cine y no pagó los impuestos. Lo que estamos viendo, y lo dicen muchos medios, es como el drama personal de un hombre que se niega a salir de la arena pública está influyendo en la política de un país que es el tercer país de la eurozona, que tiene un desempleo juvenil del 40%, que en este momento está en la mira y ha sido considerado demasiado grande para fracasar. Pero la pregunta ahí es como estas óperas donde todo el mundo se muere al final, y es que gana Berlusconi disolviendo esta coalición, saliendo del gobierno, y ¿cuál es realmente, qué es lo que realmente busca? Bueno, la única lógica sería que quiere de alguna manera crear toda esta confusión porque está justamente sujeto a voto su escaño, ¿no? Decíamos la semana pasada que la mitad de los problemas del mundo venían por personas que creen ser importantes, en este caso porque abusan del poder realmente.
La sección de palabras está dedicada a Truman Capote, escritor estadounidense que nació un 30 de septiembre como hoy, pero en 1924 en New Orleans. Y una vez dijo esto. Decía Capote, López Zamorano, no me importa lo que digan de mí siempre que no sea verdad. Muy buena frase realmente. A mí me encanta Truman Capote, sobre todo su obra clásica Sangre Fría. No, ya sabemos que era un hombre controversial por su sexualidad, etcétera, así que me parece muy lógica esa frase. Es una frase muy propia de Oscar Wilde, yo creo. Se la dio copiado, ¿no sabes? Él tenía realmente una relación ambigua con la verdad, y en esa época en la que él vivió con Andy Warhol y Estudio 54 era mucho más interesante la verdad que el chisme. Mucho más. Ya regresamos a Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. José, en su país, en México, acaba de haber una gran tragedia porque llegaron dos huracanes al tiempo, uno por la costa pacífica, otro por la Atlántica, que fueron Manuel e Ingrid. Más de 140 muertos. En Acapulco hubo realmente escenas muy dramáticas, varios fallecidos, todo ello entre otras razones porque había un puente festivo, como contaba usted hace un momento aquí fuera de cámaras. Pero ahora hay un cuestionamiento muy serio porque hay gente que dice que la Secretaría de Gobernación, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Gobierno, que está a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong, no avisó con tiempo, no le avisó con tiempo a la ciudadanía de lo que se venía. ¿Están fallando esos sistemas de alarma en México? Bueno, lo que sabemos en este momento, Juan Carlos, es que los primeros reportes sobre las inclemencias climáticas fueron dados por el Servicio Meteorológico Nacional el 11 de septiembre. 4 días más tarde, me parece, fue que se estableció el Comité Nacional de Emergencias, cuando empezaron a surgir estos cuestionamientos y había habido una alerta temprana sobre la inminencia y sobre el riesgo y el tamaño de las posibles consecuencias. El propio secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que él había entablado contacto personalmente con varios de los gobernadores para alertarlos sobre la llegada de los huracanes, de tal manera que se tomaran las precauciones necesarias. Igualmente se dijo que hay un reporte que debe entregar precisamente este lunes el director general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, José Luis Puente, donde justamente se van a detallar las acciones que hizo el gobierno federal. Evidentemente la dimensión de la tragedia habla de muchas circunstancias, obviamente hay problemas que son acarreados de décadas atrás. Por ejemplo, se logró determinar a través de un informe de CONAGUA, la Comisión Nacional del Agua, que algunos de los ríos fueron desviados de sus cauces originales, de tal manera que algunas de las construcciones se ubicaron, por ejemplo, en el Guerrero, específicamente 2 colonias del estado de Guerrero, exactamente donde era el cauce natural del río, de tal manera que alguien tomó una decisión, obviamente, de planificación urbanísima totalmente equivocada. Eso no es la herencia de la colonia, porque en España hemos hecho eso durante mucho tiempo y así nos ha ido con muchas inundaciones. Yo creo que el 95% de nuestros problemas en México son resultados de la colonia, pero fuera de eso, te diría que sí, efectivamente evidentemente hay un problema. Esto no fue, aparentemente empezó en 2002 cuando se hicieron estas desviaciones de colonias. Obviamente el tema habla de una necesidad de que haya una rendición de cuentas muy clara. El propio presidente Peña Nieto dijo que de la misma manera que los estados deben hacer su clarificación y de cómo fueron las situaciones, el gobierno federal hará lo mismo. Esperemos que este informe que va a presentar la Dirección de Protección Civil pues aclare claramente cuál es la circunstancia que ocurrió, la narrativa y la secuencia, sobre todo para preparación ante eventualidades similares. Hemos visto, por ejemplo, que aquí en los Estados Unidos hay ahora lo que se llama la prelocalización de recursos por parte de las autoridades de emergencias, donde en anticipación de la propia tormenta ya está la autoridad federal ahí colocando víveres, emergencias, sistemas radiales, etcétera. Evidentemente, pues en México habrá que ver qué tanto se pudo hacer en este caso. Hay que reconocer que la geografía de muchos de los lugares complica mucho. En algunos lugares son zonas montañosas. Por ejemplo, yo tuve por unos momentos en nuestra familia una persona estuvo desaparecida varios días en Guerrero, no había manera de comunicarse en una zona costera. Por fortuna todo salió bien, pudo comunicarse a través de un radio de emergencia. Entonces las comunicaciones, la geografía, obviamente todo esto conspiraron en contra de estas tormentas de dimensiones grandes. Ojalá estos informes clarifiquen muy bien cuál fue la secuencia de eventos. Bueno, y por otra parte hay noticias de la Iglesia. El Papa Francisco, que es una fuente indudable de información y al que aparentemente todo le está saliendo bien, en las últimas horas en latín anunció que piensa canonizar a 2 de sus antecesores, a Juan XXIII y a Juan Pablo II. Ya la Iglesia, repito, la Iglesia ha demostrado que ellos produjeron algunos milagros, hicieron algunos milagros los dos. En los últimos 100 años solo otro papa ha sido canonizado, que fue Pío X.
¿Es esta una canonización justa? ¿Será una cuestión meramente religiosa o tendrá alguna sabor un poco político? Pues si uno lo mira con el lente político, es claramente un intento por unificar la Iglesia. Juan XXIII tuvo el gran valor de convocar el Vaticano II, que fue un intento de reforma de la Iglesia muy importante en 1962, que transformó la cara de la Iglesia por mucho tiempo. Fue papa durante poco tiempo, era un hombre mayor que esperaban poco de él y realmente desafió todas las expectativas en tratar de llevar a la Iglesia al siglo XX. Juan Pablo II, en cierta forma, a pesar de su carisma y de su enorme casi santidad en vida, lo que hizo fue reversar muchas de las decisiones de Vaticano II y muchas de las conclusiones y el camino que estaba tomando la Iglesia en ese momento. Y realmente, a pesar del valor importante que tuvo político y religioso, fue la figura más importante de la Iglesia Católica también en el siglo XX. Sí se le ha responsabilizado de regresar a la Iglesia a una extrema derecha o a una derecha, fuerte. Este intento del Papa, sin duda, es una jugada política para mostrar que la Iglesia es Juan XXIII y es Juan Pablo II. Pablo Parra. Sí, yo creo que es muy curioso cómo en la Iglesia, precisamente a raíz de Juan Pablo II, que es en gran medida pues por influencia del Opus Dei, hay muchos más santos ahora. Es decir, es un poco esta idea de que la santidad es algo alcanzable, digamos, en vida y relativamente sencillo, no sencillo, pero sí factible, ¿no? Esto es mucha influencia del Opus Dei, y yo creo que es una de las cosas, por ejemplo, en la que el Opus Dei, que es muy controvertido en ciertos círculos, pero ha cambiado o ha influido muchísimo en la Iglesia Católica. Juan Pablo II fue posiblemente el Papa que más santos canonizó durante su mandato. Bien es cierto que fue un mandato muy largo, 27 años, y ahora mismo pues seguimos con Francisco parece una dinámica relativamente similar. Es decir, Juan XXIII, pues según los criterios tradicionalmente empleados, probablemente no habría sido nunca santo. Esto empezó con Pablo VI, pero ahora mismo ya parece que es casi un poco la norma. Ya regresamos a Club de Prensa. Ya regresamos con Club de Prensa. Continuamos con Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24. Muni, hay noticias en Arabia Saudí porque para el 26 de octubre está convocada una protesta de las mujeres ante unas declaraciones del jeque Saleh Al-Lujaidán, que no es un jeque de poca importancia, es uno de los 21 miembros del Consejo Superior de los Ulemas. Él puede escribir fatuas, es decir, edictos religiosos, y asesorar al gobierno y demás. Ha dicho el jeque lo siguiente, y esta nota la trae hoy el diario El Mundo de Madrid, justamente, en una entrevista. Dijo que las mujeres no deben conducir un vehículo, un coche, un automóvil, un carro, porque puede tener efectos fisiológicos negativos, como demuestran los estudios médicos, ya que afecta, agrega este jeque, a los ovarios y empuja la pelvis hacia arriba. Es por eso que nos encontramos con que la mayoría de las mujeres que conducen regularmente un vehículo, un automóvil, tienen niños con problemas clínicos de diversos grados. Eso dice el jeque. ¿Cuál es su opinión? Por un lado, yo manejo desde que alcanzo los pedales y mis hijos no parecen tener todavía problemas clínicos. Esto parece un chiste, pero realmente cómo nos sorprendemos con este tipo de noticia, y sin embargo, día a día las mujeres en todos los países que no son, que son mucho más desarrollados, vivimos con clichés y con chistes como, esta debe ser una mujer la que está manejando mal, o incluso en ambientes de trabajo, esta reacción debe ser porque es mujer. Entonces todos, y no solamente los jeques, tienen un camino largo por recorrer. López Zamora. Sí, definitivamente yo creo que este hombre debería estar en un lugar pero principal de la historia universal de la infamia de Borges. Se me hace una conducta retrógrada. Ojalá sea denunciado realmente, porque sabemos de los problemas de discriminación que hay en Arabia Saudita, pero que un jeque con esta influencia persista y nadie diga nada dentro del gobierno es lamentable. Bueno, yo creo que claramente el jeque, no hay más que ver sus fotos, es una autoridad mundial en ovarios y úteros, con lo cual su autoridad no se puede discutir. Y yo creo que efectivamente el gran problema que tenemos hoy en día a nivel mundial en términos de salud pública es que las mujeres conduzcan. El susto que se les vayan. Es decir, es gravísimo. Ay Dios. Bueno, gracias a los tres, a ustedes los espero mañana en Club de Prensa.